estudiando en Tito capítulo 2 y vamos a retomar a leer los versículos del 5 hasta el 10, perdón, del 6 hasta el 10. ¿Ya lo tienen? Bueno, leamos juntos. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Vamos ahora. Amado Señor, te damos infinitas gracias, porque una vez más podemos estar reunidos como iglesia cristiana, seguidores de ti, deseosos de seguir cada día más aprendiendo de ti, de tus enseñanzas, para ponerlas por obra en cada uno de nosotros. Y rogamos para que tú abras nuestro entendimiento de tal manera que tu palabra sea clara y sea viva y eficaz como solo ella puede ser. Te agradecemos porque podemos tener el tiempo como iglesia para reunirnos y compartir lo que ella nos enseña. Y te rogamos para que en todo quites de nosotros cualquier distracción, de tal forma que estemos muy atentos a esta palabra para ponerla en práctica en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bien, terminamos la semana pasada en el verso 8, todo lo que tiene que ver con los jóvenes, ¿sí? El comportamiento de la juventud fue establecido de manera muy concreta por Pablo a Tito, de tal forma que no podemos en ninguna manera dejar pasar por alto exigirle a nuestros jóvenes que se comporten tal y como dice la Escritura, ¿sí? Es labor de los adultos ser ejemplo, pero es labor de los jóvenes hacer también lo que la palabra del Señor manda. Así, y no estoy hablando aquí de quitar nuestra responsabilidad, sino así nosotros los adultos no les demos ejemplo, ustedes como jóvenes no tienen derecho a ir en contra de lo que dice la Escritura. Quiero ser muy claro en eso. ¿Estamos? Ahora, Pablo cambia en el verso 9 la conversación o la escritura para empezar a hablar ahora de otro tipo de personas dentro de los cuales también entramos nosotros. ¿Sí? Porque dice, exhorta a los siervos. ¿Quiénes son los siervos? ¿Será la sirvienta? Y le pregunto, ¿usted sirve? ¿O usted no sirve? Así que también es para nosotros, ¿sí? Nosotros somos siervos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Pero también somos siervos los unos de los otros. Aclaro, no somos esclavos los unos de los otros, somos siervos. El problema es que a veces nuestra servidumbre está limitada. ¿A qué? A si la otra persona me cae bien, a si la otra persona me corresponde o no me corresponde. ¿Sí? Por esta razón fue que el Señor le dijo a sus discípulos, si amáis a los que os aman,
¿Qué hacéis de más? ¿No hacen así también los impíos? Es decir, cuando Pablo le está diciendo aquí a Tito, exhorta a los siervos, no le está diciendo regáñalos. ¿Qué les está diciendo? Los anima. Anímalos. Hazles entender que ellos están allí para servir. No más. ¿Sabía, hermano, que usted está aquí para servir? Y si usted está aquí para servir, ¿usted qué es? ¿No es cierto? Así que esto es para usted. Y hermano, déjeme decirle, en todas las iglesias del mundo debería caracterizarse la asistencia, la membresía de la iglesia, porque todos fuésemos siervos. Pero el problema es que se piensa que el siervo es menos que el otro. Entonces por eso nadie quiere ser siervo. Porque se ha mal enseñado la palabra servidumbre, ¿sí? Se ha pensado que solo algunas personas tienen que servir. Yo no. Y eso es un problema serio. Lo que Pablo está diciéndole aquí a Tito es, exhorta a los siervos. Si bien es cierto, él se está refiriendo específicamente a un grupo de personas que en ese momento estaban siendo esclavizados por otros, y había personas con mucho dinero que tenían a otras personas a su servicio, pero pagándoles. Había una característica también que se estaba dando en los siervos, y era cuál: no estaban sujetos. No se sujetaban. Esta mañana yo les decía a algunos, siéntese aquí, siéntese allá, siéntese allá. Algunos lo hicieron de inmediato. Otros, como que esperaron a ver si era en serio o no. Y como que dijeron, tocó. Y fue. Hasta allá donde le había dicho. No, yo no lo tomé así, sino que me estaba respondiendo lo que decía. Yo, como que... Pero la cuestión, ¿cuál es? Que a veces, en el servicio vamos a encontrar a este tipo de personas. ¿Han oído esa frase que es muy popular aún dentro de las empresas? Cuando alguien le dice a usted, es que usted tiene que hacer tal cosa, y usted, ¿cómo responde? Tiene que morir. Lo único que yo tengo es que morirme. ¿Sabe eso qué muestra? Altivez, orgullo, falta de sujeción, rebeldía y muchas otras cosas más. Sí, usted tiene que morirse. Dios estableció eso. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Ya. Todos nos tenemos que morir. Querámoslo o no. Pero también todos tenemos que servir. Querámoslo o no. Entonces, hermano, lo que Pablo le está diciendo a Tito aquí es, anímales a que el servicio no sea obligado, a que el servicio no sea por obligación, sino que sea por amor. Exhorta a los siervos a que se sujeten ¿a quién? ¿Y quién es nuestro amo? ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, nosotros debemos estar sujetos a Él y hacer
lo que Él nos dice que hagamos. Entonces, ¿por qué se enoja cuando le digo, predique el Evangelio? Ay, otra vez lo mismo. Ay, pero es que ya no hace sino hablar de eso. Ay, tan harto. Es que uno sabe que lo tiene que hacer. Sí, usted sabe que lo tiene que hacer, pero no lo hace. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. ¿Me hago entender? Por esa razón, cuando Pablo dice exhorta a los siervos, está diciendo, mira, Tito, la gente en la iglesia debe ser enseñada a que el servicio no se hace porque toca, sino porque se quiere. Y esa es la diferencia. No se hace porque toca, sino porque se quiere. Muchas gracias. Hace rato estaba haciendo señas, pero como que nadie había entendido. Bueno, la cuestión es, cuando usted hace algo porque toca, ya no se hace con alegría. Mientras que si yo hago algo porque quiero, lo hago gustoso. ¿Me hago entender? Si usted le dice al niño, se toma la sopa, y él le pregunta, ¿por qué? Si usted le dice, porque se la tiene que tomar, porque si no aquí está la chancla, o aquí está la tabla, o aquí está la correa, entonces seguramente él se la va a tomar, pero no va a disfrutar tomarse la sopa. ¿Ven? Pero si usted le hace la sopa que a él le gusta, y él, ¿cómo se la va a comer? Con gusto, ¿cierto? Ustedes han visto a un niño que llore, patalee y se moleste porque le manden a comerse un helado. ¿Cierto que no? ¿Por qué no? Porque les gusta. ¡Qué castigo tan grande darle a un niño comerse un helado! ¿Cierto? Ojalá nos castigaran así más seguido, pensarían algunos. Así mismo es el servicio. Yo tengo que ver el servicio como una manera de agradecerle a Dios por lo que Él hizo por mí, y no como una obligación. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen, vaya y predique el Evangelio, entonces yo no estoy diciendo, ay, otra vez lo mismo. No, es que me dieron el privilegio de hacerlo. Los ángeles anhelan poderlo hacer, y yo tengo el privilegio y no lo hago. ¿Se da cuenta? Porque para mí se convirtió en carga. Para mí se convirtió en el plato de sopa que me obligan a comer a las malas. Y mientras usted siga viendo la predicación del Evangelio de esa manera, nunca disfrutará de compartir con otros la palabra de Dios. ¿Sí? Mientras usted vea el día del Señor como, a este Señor, ¿por qué se le dio? Porque fuera todo el día. Pero ¿a cuál Señor se está refiriendo? ¿A este pechito? ¿O al que escribió aquí? Porque el que escribió aquí fue el que dijo, acuérdate del día de reposo. Ninguna obra harás en él. Ni tu buey, ni tu asno, ni tu criado, ni nadie, ni tu extranjero. Y él mismo fue el que dijo el versículo que ustedes memorizaron, ¿se acuerdan? Si retrajeres del día de reposo tu pie y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí es donde está la diferencia. ¿Es el plato de sopa que no me gusta o es lo que me gusta y lo voy a disfrutar?
Pues para mí el día del Señor no es una carga, para mí es un disfrute. Yo vengo feliz el día del Señor a compartir con ustedes la palabra. Que ustedes se queden o no se queden, ahí sí, como decía Fabiola esta mañana, me molestaba que dijera usted se la pierde. Sí, usted la perdió. Porque yo lo disfruto. Para mí no es molestia venir a compartir con ustedes las Escrituras. Para mí es agradable. Para mí es rico poder dedicarle tiempo a solucionar sus preguntas, a entrar más allá de las Escrituras y poder conocer más de lo que Dios ha establecido en ellas para nosotros. Para mí es una delicia. Yo no estoy el día del Señor aquí diciendo, ay, ya van a ser las 5, por fin se acaba esto. No, para mí no es eso. Por el contrario, para mí es, ya, tan rápido. ¿Cómo se fue de rápido el día? ¿Me hago entender? Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos ver como siervos la exhortación que se nos está haciendo, sujetarnos a nuestro único amo, el Señor Jesucristo. Y Él fue el que nos dijo, toda potestad me es dada. ¿Sabe qué significa eso? ¿Usted se ha puesto a analizar qué significa toda potestad me es dada? ¿Sabe eso qué quiere decir? Tengo todo el poder para mandarles a hacer esto. Por tanto, vayan. ¿Se da cuenta? Eso es lo que significa. Toda potestad me es dada, está diciendo, tengo todo el poder. En otras palabras, no hay nadie que tenga más poder que yo. ¿Me hago entender? Comparémoslo a la relación de padre e hijo. Cuando el padre le dice al hijo, ve y me traes la toalla, ¿cómo va el hijo a traer la toalla? Puede ir de buena manera, porque es mi papá el que me pidió traerle la toalla, y es un gozo para él servir a su papá. O es una carga y va, pero ¿por qué no se levanta él y la trae el mismo? ¿Ve? Son esas las dos reacciones que podemos tener. Ahora, la diferencia es que nuestros hijos no son nuestros sirvientes. Esa es la diferencia. Nosotros podemos pedirle el favor, pero no le podemos obligar, aunque lo hacemos. Y no deberíamos. No deberíamos. Por eso dice el pasaje, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sí? Y no se trata de que no podamos contar con ellos para las cosas. Obviamente hay que decirle, hijo, ya tú estás en una edad en la que tienes que ayudar en las cosas de la casa. Porque así como eres bueno para desordenar, debes convertirte en alguien muy bueno para ordenar también. ¿Ve? Yo todavía recuerdo cuando Santiago estaba más chiquitico y decía que él quería lavar la loza. Y hacía
las peripecias, porque él mismo llevaba una silla y la ponía allí al lado del lavaplatos para decirle a la mamá que le iba a ayudar a lavar la loza. Y se mojaba, la felicidad de él era mojarse. Pero ahorita le decimos, Santiago, lava tu plato. Y ya no le gusta casi. Por allá lo dejan botado. ¿Se da cuenta? Entonces, ese tipo de cosas van cambiando en nosotros. Lo que antes nos gustaba hacer, ahora se nos convirtió en carga. ¿Por qué? ¿Por qué permitimos que ese tipo de cosas pasen? ¿Por qué aquello que nos gustaba hacer se nos convirtió en carga? Entonces, es una carga. ¿Por qué no es una carga cuando nos dicen, ¿me dejas jugar en el Play? ¿O me dejas jugar en el Xbox? ¿O me dejas jugar en el computador? Para ellos eso no es carga. ¿Sí? ¿Qué tal que les dijéramos, jovencito, está usted castigado? Su castigo va a ser, se va a jugar 4 horas en el Play. Y no lo quiero ver que se pare de ahí. Corriendo, yo. ¡Qué castigo tan cruel!, ¿cierto? Ahí se estarían diciendo, ay, ¿por qué no me castigan más seguido? ¿Ven? La cuestión aquí, hermanos, es ¿cómo estamos ustedes y yo tomando la corrección que el Señor nos quiere hacer? ¿La estamos tomando como algo molesto o la estamos tomando como algo que nos beneficia? El problema es que casi siempre cualquier castigo lo vemos como molesto. Y siempre estamos pensando, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí si soy tan bueno? ¿Por qué no se dan de otra manera las cosas? Cuando Pablo está diciendo, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, no está diciendo, mira, Tito, hay que hacerles entender que en ese momento había unos escalafones sociales, hoy también los hay, no ha pasado, ¿sí? Porque en última, ¿usted por qué trabaja? ¿Porque quiere o porque le toca? ¿Ve? ¿Cuál era la diferencia entre Adán antes de la caída y Adán después de la caída? Al comienzo lo hacía porque quería. ¿Porque quería? Pues si estaba feliz en el paraíso no tendría problema. ¿Antes de la caída Adán trabajaba o no? Sí. Claro que trabajaba. ¿Qué dijo el Señor? Te puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Y Adán se gozaba haciendo ese trabajo. A él le gustaba. Estaba chévere porque había frutas, había flores, estaba conociendo el jardín. ¡Ah, qué rico caminar por entre la hierba! El olor a las flores, a las frutas. ¡Ah, sin temor a que un animal viniera y se lo comiera! Porque no. Algunos han querido enseñar que no era así, que también los animales antes comían carne. Lea Génesis 1:30 y dará cuenta que ahí dice que a los animales, la hierba, y a los hombres también, la hierba y las plantas nos eran para comer. Nadie comía carne. No me lo estoy inventando, léalo allí en Génesis al final, capítulo 1, y se dará cuenta que todos comían hierba, todos comían hojas, todos comían plantas, todos comían frutas. No había problema. Así que Adán estaba tranquilo en el huerto caminando, porque no tenía peligro de nada. Pero después de la caída, el Señor le dice, Adán, ahora las cosas van a cambiar.
con el sudor de tu frente ganarás el pan. ¿Qué cambió? ¿Cuál fue la diferencia entre el Adán antes y el Adán después? ¿Cuál fue el cambio que hubo? Que antes no le era carga trabajar, y después sí. No, eso no fue lo que cambió. Le tocó trabajar. Antes lo hacía poco, si era por... No, tampoco es eso. ¿Sabe qué fue? Antes, Adán estaba en el huerto donde no producían ni cardos, ni espinos, ni nada. Pero ahora Dios le dice, cardos y espinos te producirá. ¿Se da cuenta? Y con el sudor de tu frente ganarás el pan. ¿Por qué? Por haber desobedecido a Dios. Entonces, miren la situación. La diferencia es, el Adán que estaba en el huerto no tenía que trabajar muy duro. Sí, tenía que trabajar, había que labrar la tierra, había que cuidarla, pero prácticamente eso se hacía muy fácilmente. Ahora le está diciendo Dios, Señor, ya no va a ser tan sencillo. Ahora se te complicaron las cosas, porque para que veas los árboles crecer y que te den fruto, vas a tener que luchar contra los cardos y los espinos que van a querer ahogar la semilla que sembraste. Antes no sucedía eso. La tierra no producía nada de eso. Cuando Adán estaba en el huerto no había cardos, no había espinas, no había nada que lo dañara a él. Ahora él tenía que enfrentarse a este tipo de cosas. ¿Sí? Así que no es que allá no le tocara trabajar y ahora sí. No. Él tenía que seguir labrando y cuidando y cultivando la tierra. Pero la diferencia es que en el huerto del Edén no había nada que atentara contra él. Fuera del huerto, la tierra iba a ir en contra de él. ¿Y Adán qué hizo? Ay, Señor, ¿cómo se te ocurre castigarme de esa manera? No. ¿Qué hace Adán? Toma su castigo y lo asume. Cuando nos narra la Escritura que Adán no trabajó, en ningún momento. Por el contrario, vemos a Adán enseñándole a sus hijos a trabajar. Uno era pastor y el otro era agricultor. ¿Se dan cuenta? Ellos aprendieron a trabajar. ¿De dónde? De su padre. Viendo a su padre. Y en medio del trabajo que hacían, ¿qué vemos ahí? Génesis 4. Aconteció que andando el tiempo, trajeron ofrenda a Dios. Caín, de lo mejor de la tierra, trajo frutas, verduras. Abel, de lo mejor de sus ovejas, trajo al Señor. Y vio Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y por qué? ¿Por qué no la vio con agrado? Porque no era lo que se había establecido como la ofrenda. ¿Y por qué no era lo que se había establecido como ofrenda? Porque Dios fue el que estableció la paga del pecado trae muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces Caín pretendió sacrificarnos ya. ¿Podría sacrificarnos ya? Un par de piñas. Y no fue que Caín trajera una cosa podrida como algunos han querido enseñar. No, le aseguro que Caín trajo lo mejor de la tierra. Lo mejor que él producía, lo trajo. Pero Dios le dijo, Caín, eso no es lo que yo pido.
mira a tu hermano él. Él está haciendo las cosas como yo lo establecí. Hay que derramar sangre para que el sacrificio sea acepto. Si no, no es sacrificio. Esa es la diferencia. Entonces, ahí vemos que al medio del trabajo que ellos tenían que hacer, Caín cultivar la tierra y Abel cuidar las ovejas, ellos no le vieron problema. Por el contrario, vinieron con gozo a traer una ofrenda a Dios. Vinieron con gozo a traerla. Se parece a lo que sucede hoy con muchos, ¿no? Cuando llega el día de quincena, ya están preocupados, o de mensualidad, ya se empiezan a preocupar. ¿Por qué? Porque hay que sacar el diezmo. Y miren cómo lo dicen, es que toca. No es porque se quiere. Y cuando se hace porque toca, no hay gozo. Por eso dice la Escritura que Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. Y el dador alegre no le ve problema a decir, es que esa parte de Dios, eso yo no es solo mío, eso es de Él. Eso hace el dador alegre. En cambio el otro no me voy a quedar sin lo del mundo. No me va a alcanzar para el recibo. No me va a alcanzar para tal cosa. Eso es lo que hace el que no es dador alegre. Y ve el dar como una carga. Ahora, el siervo, como lo dice aquí, debe estar sujeto a su amo. Y nuestro único amo es Dios. Nadie más. Él es nuestro amo. Pero no es un amo que quiera atormentarnos y que quiera exprimirnos, sino es un amo que quiere que nosotros tengamos siempre una vida agradable. El problema, ¿sabe cuál es? Que usted no ve como que sea agradable que Él le mande a guardar el día de reposo. Ya, ponga eso en una balanza. Su amo, su Dios, su Señor, le dice, guarda el día de reposo. Y usted dice, ¿por qué tengo que descansar? ¿No le parece como algo loco? Que usted se enoje porque le mandan a guardar un día de reposo. Porque el Señor le dice, ninguna obra haga en él. ¿Y usted se enoja por eso? ¿Tiene sentido? De ninguna manera. De ninguna manera tiene sentido. Pero de lo que se trata aquí, hermano, es, en primer lugar, debo tener algo muy claro. Exhorta a los siervos. ¿Usted es siervo? ¿Sí o no? Si usted es siervo, entonces esta exhortación es para quién. No es para el de al lado, es para usted, que es siervo. Y miren lo que dice: exhorta a los siervos a que hagan lo que quieran. No, dice a que se sujeten a sus amos. Tal vez usted me diga, no, pero es que yo no soy esclavo de nadie. Aseguro que no. Usted que está en una empresa trabajando, puede hacer lo que se le dé la gana en la empresa.
¿Qué viene siendo su jefe? Mi amo. Y su amo le dice, joven o señor o señora, su ingreso a esta empresa es a tal hora. Usted puede llegar a la hora que quiera. ¿Qué pasa si usted llega a la hora que quiera? Sencillamente su amo dejará de ser su amo. Y me hago entender, ¿cierto? Su amo le dirá, qué pena, siervo mío, pero ya no eres más mi siervo. Hasta luego. No puedes trabajar más conmigo porque no te sujetas a mis normas. Y aquí dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Si el Señor es nuestro amo y no es alguien que quiera dañarnos la vida, y no es alguien que quiera hacernos daño, y no es alguien que quiera aprovecharse de nosotros, sino alguien que nos ama de verdad, tanto que dio su vida por mí y por usted, ¿cómo no obedecerle? Y no porque toque. Miremos lo siguiente. Y no voy a poner esto para que de pronto usted diga, ay, es que me están echando agua sucia. No, no es eso. Simplemente piensa. Hermano, vamos a hacer una salida. Alguno haría así. ¿Cuánto y a qué horas? Sería lo que preguntaría. ¿Cuánto y a qué horas? La salida es a Cafán Floresta. Chévere. ¿Qué hay que hacer? No, vamos a hacer esto y esto y esto. Ah, bueno, cuente conmigo. Segunda opción. Hermano, vamos a hacer una salida. Y de una vez empiezan. La salida es a predicar el Evangelio. No, conmigo no cuenten, es que justo ese día me toca trabajar. Justo ese día tengo tal cosa. No tenía sino pensado, ya lo tenía desde antes para hacer tal cosa. ¿Y sabe por qué? Porque vemos el predicar como carga, como molestia, como ay, ¿para qué nos ponen en eso? Pero no es algo que yo quiera poner, es algo que su verdadero amo le mandó a hacer a usted y a mí. ¿Me hago entender? Entonces, mi hermano, sujétese. Padres que me escuchan, ¿qué es lo más agradable para usted de ver en sus hijos? ¿Cierto? ¿Es lo más agradable? ¿O no? Si usted le dice a tal hora, es a esa hora. ¿Sí? Y lo hacemos por malos que somos nosotros, ¿cierto? No.
Lo hacemos por su bien. Ahora, le pregunto, si nosotros amamos la obediencia en nuestros hijos, ¿por qué nosotros somos tan desobedientes con nuestro Padre? ¿Por qué? ¿No me parece como ilógico? Y eso no muestra sujeción. Porque la sujeción es eso, ¿eh? ¿Se acuerda la frase que escuchó Samuel cuando lo llamaron? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Se acuerdan qué contestó? Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y de pronto usted hasta puede repetir esa frase. Habla, Señor, porque tu siervo escucha, pero no obedece. Pueden decir todo lo que quieran, pero a mí nadie me obliga. Y si es verdad, yo no le puedo obligar. Y el Señor tampoco le va a obligar. Y no porque no pueda, sino porque no quiere. ¿Y sabe por qué no le obliga? Por algo que dice de manera muy concreta la Escritura. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Por eso no las oís vosotros. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque no sois de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, si para ustedes es algo molesto oír la voz de Dios, que le está diciendo guarda el día de reposo, que le está diciendo ve y predica, que le está diciendo no te hagas imágenes, si para ustedes es molesto, ¿sabe por qué? ¿Por qué no es de Dios? Así es sencillo, ¿eh? Pero para los hijos de Dios, el oír la palabra de Dios debería ser una tonada agradable. Hace unos días puse en el computador una música supuestamente para relajarme. Decía música de relajación, para pensar. Bueno, puse la música. Pasados 2 minutos estaba desesperado que quería apagar eso. Porque en lugar de relajarme me causó una cosa por dentro horrible, porque en un momento, en una supuesta música de relajación, sonaba un pito horrible que se metía por allá y calaba hasta lo más profundo, y era muy molesto. Así que de una vez apagué eso y dije, uy, no, si eso es relajación, así no me relajo, así no quiero relajarme. Pero a veces nosotros estamos en la misma condición con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es para nosotros como un bálsamo, ¿sí? Como algo agradable, como algo que debería ser para nosotros un motivo de gozo, de orgullo, de felicidad. Pero no lo estamos viendo como eso. Estamos viendo como, yo no quiero eso. Quiero las partes bonitas de la Escritura, que me digan, tú eres mi hijo amado. Eso sí quiero que me lo digan. Yo quiero que el Señor me bendiga. Yo quiero que el Señor me proteja. Yo quiero que el Señor me cuide. Pero no quiero obedecer al Señor. ¿Me parece lógico? Déjame decirle, no. Siervos que se sujeten a sus amos. Usted y yo somos siervos que debemos buscar la manera
todos los días de sentir gozo al sujetarnos a nuestro amo que quiere lo mejor para nosotros. ¿Me hago entender? No tiene por qué ser molesto. No tiene por qué ser molesto. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 1? Me gusta mucho ese salmo, ¿sí? Sobre todo la parte dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Por qué en nosotros no es la delicia la meditación de la palabra del Señor? ¿Por qué no es delicia? ¿Sí? ¿Por qué cuando se está en el tiempo de la predicación entonces le da el bostezo, le da el sueño, le da la pereza, le pica la silla, se le duerme la cola? Se incomoda, y a qué horas termina, porque no es una delicia. Por el contrario, como que ojalá termine rápido. Y es de allí donde nacen los predicadores de 15 minutos. Por darle gusto, ¿a quién? A las concupiscencias de aquellos que se han amontonado a su alrededor. ¿Sí? Yo siempre me acuerdo de la predicación de Pablo cuando se estaba despidiendo, un discurso de despedida. Y empezó desde temprano en la mañana y ya estaba amaneciendo el otro día y todavía estaba despidiéndose. ¡Qué despedida! Y no estaba allí diciendo, hermanitos, me voy, hermanitos, me voy, hermanitos, vengan presente que me voy. No, no estaba repitiéndole lo mismo. Desde la mañana hasta muy tarde en la noche, estaba predicando la palabra del Señor. Y la gente estaba ahí atenta, escuchando. Solo un muchacho que por allá se recostó en una pared y empezó así. Cuando menos pensó se fue. En medio de la predicación de Pablo, de la despedida de Pablo, cayó ahí y del totazo se mató. Cuidado, se cae usted también de la silla y se mata. Yo no soy Pablo. Y no me puedo resucitar. El Señor, Pablo, fue hasta ese momento donde estaba el que había caído y lo levantó otra vez vivo. Y siguió predicando. Siguió con su despedida. Y usted se cansa por media hora, por 40 minutos, por una hora. ¿Se acuerda lo que leíamos en el Antiguo Testamento? Cuando desde la mañana hasta la noche estaban allí todos escuchando la palabra del Señor y lloraban escuchando la ley. No lloraban diciendo, ay, ya que los termine, que me van a doler los pies, se me alborotó la varice. No estaban llorando por eso. Estaban llorando de alegría de poder escuchar la palabra de Dios. Pero a nosotros se nos ha vuelto una molestia. Se nos ha vuelto una carga. Ay, otra vez lo mismo. Ay, otra vez lo mismo.
¿Qué diferencia hay entre nosotros y los primeros creyentes? ¿Qué diferencia hay en la forma en la que nosotros como siervos estamos asumiendo nuestra servidumbre? Porque nos hemos vuelto altivos y exigentes. Si no se nos dicen cosas bonitas en la palabra, entonces no la queremos escuchar. Solo queremos que nos arrullen el oído. ¿Qué es lo que está pasando en muchos lugares hoy? Personas que se acostumbraron a ser arrulladas con la palabra, en lugar de verla como la delicia que es. Que los siervos se sujeten a sus amos. Pero miren lo siguiente: que agraden en todo. ¿A quién deben agradar en todo? A su amo, ¿cierto? Y yo le pregunto, hermano querido, ¿tu Señor se agrada en todo lo que haces? ¿Será que el Señor se siente feliz, agradado en todo lo que nosotros hacemos? Ahí dice que agraden en todo. Note que no está diciendo en algunas cosas, sino que dice en todo. ¿Y todo es? Todo. ¿Se agrada a Dios de tus pensamientos? ¿Se agrada a Dios de tus palabras? ¿Se agrada a Dios de tus acciones? ¿Se agrada a Dios de tus sentimientos? Solo por nombrar esas cuatro. ¿Se agrada a Dios? Creo que muchos tendríamos que decir, uy, no. En esto Dios no se agrada. Pero ¿sabe por qué no se agrada? Porque nosotros no le queremos agradar. Porque nosotros hemos querido ir en contra de lo que Él ya estableció en su palabra. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro amaño, buscando la manera de sacar provecho para mí, no de que Él se sienta agradado de mí. Había un trabajo hace muchos años, hoy ya casi no se ve, pero había un trabajo que en ese entonces fue considerado el trabajo más asqueroso, al cual pocos se medían. ¿Sabe cuál era? ¿Ah? Había un trabajo cuando todavía no estaban las alcantarillas que se llamaba limpiar letrinas. ¿Y usted sabe qué es una letrina? No, un pozo séptico huele rico, hermano. Un pozo séptico huele rico. Porque en el pozo séptico lo único que llegan son las aguas negras y se recogen ahí. El limpiador de letrinas era el que tenía que meterse al sitio donde todos los demás hacían popó y limpiar eso.
pocos querían hacer ese tipo de trabajo. Porque aparte de ser muy asqueroso, era mal pago. Pero alguien tenía que hacerlo. Y no creo que en ese entonces alguien dijera con alegría: yo soy limpiador de letrinas. Hoy hay un trabajo más o menos parecido, que es el trabajo de plomería. Y es la persona que tiene que llevar una sonda cuando usted en su casa se le tapona el inodoro o se le tapona la alcantarilla por dentro. Esa persona debe llevar un aparato que se llama una sonda con el fin de destaparla. ¿Y qué hay en la alcantarilla? Cosas bonitas, ¿cierto? Pero él lo hace. Usan hoy sus guantes, sus tapabocas, los que son tecnificados, ¿no? Los otros no, simplemente con una varilla, a ver si está. Y se inventan fórmulas como: échele Coca-Cola para que corra, échele frutiño, échele soda cáustica, échele diablo rojo y cosas como esas, que a la final terminan sirviendo para nada, porque toca cambiar la alcantarilla. Pero lo hace. Lo hace. Hay otro trabajo que es el de ir a recoger todo lo que usted deja afuera, la basura. Y usted sabe cómo huele la gente que trabaja con basura. A pesar de que ellos se bañen muy bien y toda la cuestión, se impregna un olor horrible en las personas que no es para nada agradable, porque la basura huele feo. ¿Sí? A veces nosotros estamos viendo el trabajo en la obra del Señor como uno de esos trabajos, algo que nadie quiere hacer. Como siervos del Señor, nosotros no podemos llegar a pensar que en algún momento el trabajo que nos ha sido encomendado por parte del Señor es un trabajo para denigrar de nosotros o para hacer de nosotros algo sucio. Pablo dijo lo siguiente: nos ha sido encomendada la palabra profética más segura. En otras palabras, nos fue encomendado a nosotros el trabajo más agradable del mundo. ¿Sabe por qué? Porque con nuestro trabajo en la obra del Señor, otros llegan al camino de Dios. Y es de esa forma en la que yo tengo que ver como siervo. Saber que cuando yo no hago mi trabajo como siervo que soy, estoy robándole la oportunidad a alguien de que oiga la palabra de Dios por mí. Y que, como dice la Escritura, como se ha enseñado, hay fiesta en los cielos cuando un pecado se arrepiente. Qué rico es, qué rico sería que por mi causa se hicieran muchas fiestas en el cielo por la predicación del Evangelio donde quiera que esté. ¿Me hago entender? Hermanos, debe ser nuestro deseo que el Señor Jesucristo, como nuestro amo, como nuestro Señor, se agrade en lo que hacemos. Que se agrade. Y la única manera de agradarlo es obedeciéndolo.
estando sujetos a Él. No hay otra forma. Por esa razón, yo quiero invitarles en esta mañana a que pensemos un poco en cómo nos estamos comportando como siervos. Si es que tal vez podemos ser considerados eso. Porque muchas veces lo que nosotros queremos es ser amos, no ser siervos. ¿Y saben cuál es el problema? Que siempre terminaremos estrellados cuando queramos ser amos, siendo siervos. El Señor dijo en su palabra: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿No le gusta la imagen de siervo? Está bien, quítela. Pero recuerde que el Señor dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. De otra manera no somos amigos. Por eso, hermano, piense: ¿está usted sujeto como siervo que es, o como amigo, a obedecer al Señor? Y segundo, ¿está usted agradando a su Señor en todo? Vamos a ver. Oh Señor, te damos gracias, porque a través de tu palabra nos podemos dar cuenta de cuán necesario es que podamos nosotros reconocer nuestra labor de siervos, reconocer el rol que nos has dado a cada uno de nosotros y poder estar sujetos a ti. Es necesario, Señor, que te pidamos perdón porque hemos sido siervos malos y negligentes. Porque no hemos hecho lo que nos mandaste hacer. Porque no lo vemos como una delicia para nosotros, sino que lo vemos como carga. Y es por eso que no te podemos agradar en todo. Pero en esta mañana, Señor, queremos rogarte para que podamos de aquí en adelante reconocer, en primer lugar, que somos tus siervos, y en segundo lugar, que como siervos deseamos agradarte. Quita de nuestro corazón el enojo, la ira, el menosprecio, la altivez, el orgullo, cosas que nos han llevado a estar separados de ser verdaderamente tus siervos. Y ayúdanos a cada día poder asemejarnos más a lo que tu palabra manda y ser como tú quieres que seamos. Te lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.